Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ven, que vamos a empezar. Contaremos historias donde todo es real. Ven, ven, ven. Aquí muchos amigos. Sé que vas a encontrar. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, ya no lo pienses más. Si escuchas el mensaje, tu vida cambiará. Ven, ven, ven. Si es que te sientes solo, toma mi mano ya. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, que vamos a empezar. Voces de amor y servicio escucharás. Voces de amor y servicio escucharás. Te extendemos un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras de Alcohólicos Anónimos y a cada persona que desde distintos lugares hoy nos acompaña con su valiosa sintonía y presencia. Con el corazón abierto y lleno de esperanza, le damos la más sincera bienvenida a esta nueva reunión de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio. Esta reunión nace bajo los principios tradicionales de Alcohólicos Anónimos, los tres legados: recuperación, unidad y servicio, como un encuentro para compartir experiencia, fortaleza y esperanza, reflejo vivo del espíritu de recuperación que nos une con el propósito común de amor y servicio. Aquí cada palabra busca ser una semilla de fe y esperanza, una voz que nos recuerda que el mensaje de nuestra quinta tradición sigue vivo, llevando luz al alcohólico y alcohólica que aún sufren. Soy Gustavo M. y soy alcohólico. En este proceso de un nuevo despertar, tengo el privilegio de coordinar esta reunión, de caminar junto a mis compañeros y compañeras y de ser testigo del milagro diario de la sobriedad, concebida más por la gracia de Dios que nos guía paso a paso por este camino de recuperación y esperanza. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al grupo radial Voces de Amor y Servicio, un espacio para compartir desde el corazón, donde las palabras se convierten en esperanza y el silencio también tiene voz. Gracias por permitirnos entrar en sus corazones, por regalarnos su tiempo y su escucha atenta. Cada uno de ustedes forma parte de esta gran familia de amor y servicio, donde compartimos la fe en un poder superior que guía nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Con alegría y humildad damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en cabina y a todos los que desde el silencio de sus hogares, trabajo, se unen a esta reunión. Por aquí, en esta reunión de vida, no hay oyentes, hay corazones que se encuentran. Así que muy bienvenidos. Buenas tardes, compañeros.
Vamos a empezar por don Jorge. ¿Cómo le va, don Jorge? Muy buenas tardes, tengan compañeros. Muchas gracias por permitirme acompañarlos esta tarde. Espero que este programita o esta conversación que vamos a tener aquí hoy sea de ayuda, de mucha ayuda para todos los que nos escuchen y para nosotros. Perfecto. ¿Cómo le va, don Marcial? Buen día, gracias a Dios, muy bien. Una vez más por aquí, esperando poder llevar el mensaje a los Alcohólicos Anónimos hacia todas aquellas personas que tengan interés en escuchar y ayudarnos a llevar el mensaje a quien esté sufriendo sobre esta fatal enfermedad. Perfecto, gracias, don Marcial. ¿Cómo me la ha ido, don Santos? Muy bien, caballero. Bien, Tengo gracias. muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí en esta emisora tratando de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y a aquellas personas que por alguna otra razón se ven perjudicados por la forma de beber de un alcohólico, y dándole gracias a Dios por permitirme estar un día más sobrio y estar de nuevo aquí. Gracias. Perfecto. Hoy nos reunimos bajo un mismo espíritu, recordando que la unidad es la base de nuestras tradiciones, que nos da fortaleza, porque juntos podemos lo que solo no lograríamos jamás. Bill decía que así como los 12 pasos nos ayudan a mantenernos sobrios y las 12 tradiciones ayudan a mantener la unidad en la comunidad, los 12 conceptos sirven para mantener vivos y en buen orden los servicios que sostienen Alcohólicos Anónimos. Iniciamos nuestra reunión de hoy como es nuestra costumbre en nuestro grupo radial, Voces de Amor y Servicio, y en muchos grupos de Alcohólicos Anónimos en diversas partes del mundo. Empezamos con un minuto de meditación a partir de este momento. Seguidos, compañeros, por la oración de la serenidad que nos dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para distinguir la reconocer la diferencia. Uno de nuestros principios tradicionales es el anonimato, la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Este principio nos invita, con respeto y humildad, a sacrificar nuestros deseos personales por el bien común del grupo y de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En las cuestiones aquí, don Jorge, si nos puede hacer el favor de leernos la 11ª y 12ª tradición, por favor. Con mucho gusto, compañero. Dice nuestra 11ª tradición, dice así: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Debemos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. La 12ª tradición nos recuerda que el anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personas. Por lo tanto, en nuestras reuniones a través del Facebook Live, las plataformas de Radio Costa Rica 930 AM, nuestras redes sociales, así como en el canal de YouTube y las páginas de Facebook del grupo Voces de Amor y Servicio, solo escucharán nuestras voces. Esto lo hacemos con respeto a nuestra tradición del anonimato, protegiendo así nuestra identidad frente a la radio, la prensa, la televisión, el cine y en tiempos actuales también frente a las redes sociales. En esta reunión del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, el anonimato no es el silencio, ni el temor, es humildad compartida. Aquí aprendemos a hablar desde el corazón, no desde el nombre. En Alcohólicos Anónimos, este principio nos recuerda que somos uno solo, una comunidad unida por la esperanza y el deseo de servir. Cada palabra que sale al aire no busca protagonismo, sino tender una mano a quien hoy escucha para decirle: no estás solo. Hay un camino, una solución y una nueva forma de vivir. A continuación, el primer compañero Dos Santos, que se nos puede leer el preámbulo.
Buenas tardes de nuevo. Preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político o organización alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Muchas gracias, Santos. Don Marcial, ¿se nos podrá hacer, por favor, con la reflexión diaria? Bueno, con mucho gusto. 29 de noviembre, guardianes activos. No obstante, para nosotros representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en Alcohólicos Anónimos no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 178. El concepto básico de la humildad está expresado en la 11ª tradición. Me permite participar completamente en el programa de una manera sencilla, pero no obstante profunda. Llena mi necesidad de ser una parte integral de un todo muy significativo. La humildad me acerca al verdadero espíritu de unión y unidad, sin el cual yo no podría mantenerme sobrio. Al recordar que cada miembro es un ejemplo de sobriedad, que cada uno vive la 11ª tradición, yo puedo experimentar la libertad porque cada uno de nosotros es anónimo. Muchas gracias, Marcial. Y nuestros oyentes pueden escribirnos al WhatsApp 87 72 86 10 del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Compartan con nosotros sus audios, preguntas y comentarios. Les atenderemos con mucho gusto, manteniendo siempre su anonimato personal como le indican nuestras tradiciones. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Voces de Amor y Servicio. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Voces de Amor y Servicio. Además, escúchenos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y en su página web oficial www.radiocr.net. Bueno, compañeros, bienvenidos a una edición más de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos. Hoy nos reunimos con un mismo propósito: llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos por medio de la radio y las redes sociales, bajo los principios tradicionales de Alcohólicos Anónimos y nuestro folleto del grupo donde todo comienza, que nos dice donde uno o dos se reúnan con tal de mantenerse sobrios. Es un grupo. En este mes de las tradiciones hemos compartido las 12 tradiciones que se habían visto en los programas anteriores de nuestra comunidad. Hoy vamos a compartir ya el cierre, que serían las memorias del doctor Bob, ¿no?, que fue uno de los cofundadores, que él dice que la humildad y el servicio y el ejemplo vivo como su legado, que recordarlo no es solo hablar del pasado, es recordar cómo queremos vivir hoy, como alcohólicos en recuperación. Aquí nuestro compañero Marcial nos va a desarrollar el tema, así que es todo suyo el micrófono, Marcial. Bueno, buenos días. En realidad, no soy solo yo, aquí ya vemos varios. Entonces, entre todos, vamos a irlo desarrollando. Primero que nada, es importante saber que el doctor Bob fue de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Hay algunos conceptos sobre él y sobre la manera de ser que más adelante iremos compartiendo. De momento diremos que el doctor Bob nació el 8 de agosto de 1879 y murió el 16 de noviembre de 1950. Alcohólicos Anónimos se fundó en 1935. De ahí que el doctor Bob solo vivió 15 años el programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, en todo ese camino fue una base primordial para todo lo que llevaba. Hablando un poco de él, podríamos decir que él es un médico, o era un médico, perdón. Era un médico, ¿cómo se llama este? Médico cirujano. Especialista en ese tipo de casos. Se dice que desde que él estaba en el colegio, un colegio privado en
un pueblito que se llama, espérate, por aquí lo tengo. Bueno, eso es lo que llamaban sí, que hay un montón de datos aquí que hay que ir buscando. Perdió la información. Perdón, es que se me perdieron unos datos aquí y yo no soy muy ducho en todas esas cosas y entonces... Bueno, sigamos con eso. Ahorita le doy esos datos. Entonces, él estudió en un colegio privado y se dice que desde el inicio, desde que tenía 9 años, se tomó el primer trago de un ron que se encontró, un ponche, trabajando y ayudándole a unas personas que les hacían un trabajo a sus abuelos. Desde ahí empezó, y ya en el colegio empezó todo lo que era la carrera de alcoholismo. Era una persona que le costó mucho terminar sus estudios, más que nada no por su capacidad, sino por la problemática de lo que era el alcoholismo. Incluso dice la historia ahí, que la novia de él la conoció en la escuela, en el colegio, y se casaron 17 años después, cuando ya el doctor era todo un literato, un personaje, pero era también un gran lío en lo que era el alcohol. Sandra Smith. Sí. Ahora, se dice que para hablar un poco de él y irlo definiendo también, vamos a hablar un poco de lo que es la fundación de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos nace un 10 de junio de 1935 en Akron, Ohio, cuando Bill, que andaba ahí buscando hacer unos negocios, Bill había sido corredor de bolsa, había perdido todo y había ganado todo, pero todo se lo llevó el alcohol, y entonces andaba ahí haciendo unos negocios que fracasaron. Desesperado, él buscó ayuda porque él se sentía muy mal, se metió a un hotel donde oía los ruidos del bar y no sabía si meterse al bar o qué hacer, cogió un teléfono y llamó, y hizo unas conexiones, hasta que pudo localizar a Henrietta, que era una conexión de una cadena que había, unos grupos que habían en esa época. Los grupos Oxford, que se fundaron, entiendo que por ahí del 1933, los comandaba un señor por ahí, que datos que a mí se me van por la mente. Y este señor, Bill, estuvo asistiendo ahí los grupos Oxford. Estos grupos tenían 4 principios que después, posteriormente, fueron utilizados en gran parte por Alcohólicos Anónimos. Ellos decían que había que tener honestidad, desinterés, pureza y amor, pero todo era absoluto, o sea, no había justificaciones de nada. Eso contradecía mucho el problema con los alcohólicos, porque era difícil vivir bajo esos principios. Esos principios los practicó el grupo Oxford durante muchos años, y eso le ayudó a algunos alcohólicos. Inclusive muchos alcohólicos de ahí se fueron hacia los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque se tomó como base esto, pero se basaba en otra serie de principios diferentes para hacerlo un poco más factible para que el alcohólico pudiera mantenerse ahí. El doctor Bob inició, fue contactado con la Henrietta para que se reuniera con Bill. Aparentemente el hombre estaba bebiendo mucho ese mismo día. El domingo no lo pudo atender y citaron para el día siguiente. Él le dijo a la esposa: vamos a ir a la reunión, pero solo me voy a quedar 15 minutos. Dígale a ese señor que solo tiene 15 minutos para que hable conmigo. Resulta que llegaron a las 11 de la mañana y salieron 5 horas y resto después. O sea, la reunión de 5 minutos, de 15 minutos se convirtió en 5 horas. De ahí empezó lo que era la idea del programa de Alcohólicos Anónimos. No inició ese día, eso fue en mayo de ese mismo año, y de ahí inició todo un proceso. Bill, que se quedó ahí en Akron viviendo, aunque él vivía en Nueva York,
buscando la solución a su problema económico y también tratando de ver cómo le ayudaba a Bob, porque todavía él no estaba convencido de si podía dejar de beber. Tan es así que un tiempo después había una convención de médicos y se fue a ella y ahí bebió desde que llegó hasta que terminó la convención. Cuando ellos se dieron cuenta de que él estaba bebiendo, pues se preocuparon mucho por él, cómo era que iba a volver. Volvió un par de días después, más después de lo que se esperaba que llegara, pero estaba haciendo algo que los alcohólicos anónimos hoy tenemos una obligación y un deber de hacer. Él andaba pidiendo perdón, andaba, ¿cómo se puede decir? Reparando daños. Reparando todos los daños que había hecho y pidiendo perdón a las personas con quienes él había fracasado, había hecho daño. Eso es una de las recomendaciones que Alcohólicos Anónimos nos pide dentro de los pasos de recuperación. Pero bueno, y entonces cuando él llegó, entonces sí, le dijo a Bill, ahora sí, vamos a darle camino a esto. Y empezaron a trabajar buscando alcohólicos. La idea de ellos era ir a un hospital y darle al alcohólico, pero no un mensaje, sino una experiencia vivida por ellos y una relación de alcohólico a alcohólico para buscar soluciones. Así encontraron al tercero en un hospital, un señor bastante complicado, un abogado, el cual ellos tuvieron varios problemas para poder que lo atendiera, pero el señor también Bill, era Bill D., ahí en Ohio, es el tercero. Después de reunirse varias veces con ellos, un día le dijo a la esposa, traiga todo porque yo voy a seguir con estos muchachos, no vuelvo a beber más. Después de haber tenido cualquier cantidad de internamientos en hospitales, en clínicas, y 2 semanas después salía dispuesto a beber, lo mismo que hizo Bob y lo mismo que hacía Bill cada vez que los internaban. Entonces, eso era un poder, ¿qué se puede decir? Muy poderoso, mental y físico, y una obsesión total para beber, aunque se sabía que hacía daño y aunque no se quería beber, siempre estaban bebiendo. Eso es parte de la enfermedad del alcoholismo, eso es parte de lo que hemos vivido todos los que un día hemos aceptado ser alcohólicos. Después de eso, existen ahí unas historias. El doctor Bob era una persona muy diferente a lo que era Bill. Siempre algunos como yo hemos creído que Bob era el balance que Bill necesitaba. Bill era soberbio, muy buscaba de la perfección, muy exigente en muchas cosas, y él quería hacer muchas cosas, mientras que Bill siempre decía, tómelo con calma, vamos despacio, era pasivo, era un gran servidor. En un folleto que tengo por aquí dice, lo normal que hemos oído es que él atendió 5,000 alcohólicos en un hospital de Santo Tomás en Ohio, de gratis. Sin embargo, este libro dice que fueron 8,000. No sé cuántos serán en la realidad, pero tengamos una idea de que sean 5,000. ¿Cuánto significaba eso? Sin un solo costo de nada. Nada. Incluso hay una historia que dice que en un momento dado él tenía a los alcohólicos en su propia casa, ahí los atendía, a él les daba el tratamiento, y se hizo algo que después me lo confirmaron una vez que tuve oportunidad de estar en la casa de él hace un par de años. Unos amigos de un grupo de alcohólicos anónimos de Nueva York nos invitaron a ir allá, y nos decía el señor que él, para atender mejor los alcohólicos, se llevó a los 2 hijos que tenía al segundo piso de la casa, para tener a los brachitos ahí más cerca de él, y no tener que estar subiendo y bajando grados. Entonces, vean el grado de dejar a los hijos. También hay que decir que Bill tuvo 2 hijos, uno, Smithy, que le llamaron así, el otro es una muchacha, Ann, que no era, ¿cómo le dicen eso? La adoptaron, porque la señora en el parto tuvo algunos serios problemas, y entonces Bill no quería arriesgar más tener más hijos. Entonces adoptaron una hija en la cual tenía una distancia poca de edad. Eran como 5 o 6 meses la distancia que tenía.
De ahí que vivieron muy juntos. Después de eso, entonces, Bill se dedicaba más a lo que era ese tipo de trabajo. Perdón. El doctor Bob, es que se me confunden los Sí, a mí, cables aquí. es como Ah, Billy Bob, el Billy Bob. doctor Bob siguió su proceso de trabajo en el hospital y hay algunas anécdotas. Hay una anécdota que dice que un día llegó y se encontró un muchacho ahí en el hospital, ahí acostado en una de las camas y llegó la enfermera y le dice, este llegó anoche. Entonces se queda viéndolo y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Pero con una voz fuerte, agresiva. Y le dice, "Hey, doctor", porque le dijo, ¿qué estás haciendo aquí si esta es como la cuarta vez que te veo aquí? Y entonces dice que no sé, doctor. Andaba en tal lado y por ahí, y pasé, vi una cantina y me metí. Y después vine a dar aquí. Dice, sí, qué fácil. Dice, ¿y ahora quién tiene la culpa? Dice, no sé, es que yo no me di cuenta de nada. No sé cómo. Le decía, usted entró a la cantina solo. Usted entró al bar solo, usted pidió el licor, usted bebió y usted se lo bebió. Entonces no es culpa de nadie, es su culpa. Y usted está aquí por su culpa. Y dice que le pegó una tremenda regañada y le dijo, si quiere beber, ¿por qué no se va? Porque aquí es para aprender a no beber. Y que aquí es para de irse de aquí y no volver a beber más. Y dice que dio media vuelta y se fue. El compañero que es el que cuenta esta historia dice que el día siguiente le dijo a la enfermera, me voy de aquí, pero no voy a volver a beber. Y dice que 3 o 4 años se encontró a Bob en una reunión de Alcohólicos Anónimos y se lo encontró y le dice, ¿usted se acuerda de mí? Le dice, vete para ver la cara, más o menos. Recuérdame quién sos. Soy este y este y este y este. ¿Y qué hizo? Ya no bebo desde ese día. Le dice, ve, como a veces hay que hablar fuerte y claro para que las personas reaccionen. Dicen que él era muy servicial, era muy decente, le gustaban los cuentecitos ahí, tenía mucha amistad con las enfermeras, les ayudaba mucho, él se preocupaba por todo el mundo dentro del hospital, pero tenía un temperamento en que era claro, él defendía las cosas. Ahora, tenía algo que me parece no era lo que tenía la otra persona, ¿verdad? O sea, Bill. Le gustaba hablar poco. Él decía que era poco y a lo que vinimos. O sea, ir de una vez a lo que vinimos, nada más. Él decía que para qué. Incluso dentro de las frases de él hay una frase que dice que después de 15 minutos ya la persona lo que empieza es a hablar de sí mismo, pero de otras cosas. O sea, se salió del tema. Que 15, mucho, 20 minutos es lo máximo que uno debe hablar de una tribuna. Y después, una vez dicen que también se encontró, oía una terapia, gente que habla con palabras vulgares o heces, y entonces le decía al compañero que estaba a la par, ese muchachito tiene un lápiz con buena punta, pero si la afina un poquito más, sería algo mejor. O sea, no le gustaba ese tipo de terapia agresiva así. Eso es una parte de lo que es Bob, ¿verdad? Yo no sé si mis compañeros aquí quieren aportar algo más de momento. Yo aquí tengo algunos otros apuntes acerca de cómo vivió él y todo lo que fue sucediendo. Incluso hay impresiones de algunos veteranos de las cosas que decía él. Y hay aquí una cantidad de frases que él decía dentro de las que son bastante interesantes y muy importantes. Si quieren, mientras tanto yo busco esto, alguno de los dos compañeros que está por aquí, don Jorge o Santos. Sí, pues gracias, compañero.
Sí, él nació en San Johnsbury, que veas mi inglés como es, Ya, Murray. Johnsonsbury, algo así, ¿verdad? Por ahí. Vermont, era un pequeño pueblo en Vermont. El doctor Bob nació en una familia creyente, católica. Él asistía a la... Hijo único. Hijo único, sí. Así lo más en esas importantísimo. épocas que eran. Sí. Que la familia normalmente tenían Sí. bastantes hijos. Era hijo de- Bastante, sí. Era hijo único. Una familia de plata. Sí, él y era un eminente cirujano, a pesar de que él era un eminente cirujano, que tenía su educación, tenía su intelecto y todo, ¿verdad? No era como uno que salió de ahí, de los cafetales de Tres Ríos. ¿Cómo se llama? Él sucumbió al licor, sufrió mucho por el licor, ¿verdad? De hecho no podía, esa cita tan importante, esa ¿cómo se llama? Lo que decía el compañero Marcial, cuando lo contactaron, Henrietta, los contactó a los dos, ¿verdad? A Bill y a Bob, y se dio ese encuentro mágico, milagroso, Santos, Sí, entre ellos para que esto se diera una gran realidad, ¿verdad? Ujú. Que Ahí llegó fue donde- por 15 minutos y se quedó tanto tiempo y que se dieron cuenta que él se dio cuenta que en esas 5 horas, creo, no tomó. Y eso es muy importante de saber cómo fue que se inició esto, además de que él era la parte espiritual, él mismo, inclusive ahora que hablábamos hablamos de las tradiciones, ¿verdad? Bill quería hacer, ¿se acuerda? Que quería hacer hospitales y quería hacer clínicas de rehabilitación y hoteles de recuperación. Y el doctor Bob era que que eso había que mantenerlo sencillo, ¿verdad? Cuando la séptima tradición se creó, que decía que había una señora que iba a dejar un determinado número de dólares y estaban, se frotaban las manos Bill, ¿verdad? Todo lo que vamos a hacer con $10,000, y estando quebraditicos, ¿verdad? Y el doctor Bob fue uno de los que dijo, no solo el doctor Bob, también influyó Rockefeller, que si lo hacíamos, si permitíamos que Alcohólicos Anónimos hiciera poderoso en plata, se iba a desvirtuar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que debería mantenerse pobre, ¿verdad? Qué interesante, porque eso lo tomaron también de la filosofía de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que era el voto de pobreza, que a veces lo agarramos muy al pie de la letra, ¿verdad? Y nos volvemos tacaños. Ahí habla la tradición también de eso. Cierto. Pero perdón, entonces también fue el doctor Bob, nos enseñó el concepto del poder superior, ¿verdad? Por ser la parte espiritual, lo que decía qué curioso, Santos y compañero Marcial, que era como el positivo y el negativo, que tenían que unirse, quedó interesante. Hay que ponerle equilibrio. Un equilibrio, sí. Por los exactamente. opuestos, diría yo. Sí, pero opuestos, pero necesarios, Ajá, es correcto, es correcto. para que esto funcionara, ¿verdad? Sí. El doctor también decía que ahí en un libro que se me olvida el título, que a veces nosotros tenemos que ese miembro lacerante que es la lengua, dejarlo en la casa, porque a veces no la conectamos, no conectamos la lengua del cerebro. Entonces el doctor era la parte esa enfatizaba mucho la necesidad del poder superior. Acordémonos que nosotros, el programa de Alcohólicos Anónimos, va a depender de una buena relación con Dios. Yo, por la gracia de Dios, yo no tuve problemas con mi poder superior, pero yo sé de compañeros que han venido, que han sido ateos y aquí han logrado creer en ese Dios bondadoso. Inclusive creo que es Harry Tiber que habla sobre
si un alcohólico si un alcohólico cree que él se va a recuperar porque él es muy carga por sus medios, está equivocado. Eso lo que le va a permitir es que su comportamiento egocéntrico crece y puede hacer más daño ya sin beber, que tiene que darse cuenta que es ese poder intangible que no se ve, no se toca, pero que existe, ¿verdad? Y que es el que mueve el universo. Para mí, Dios, ¿verdad? En el libro azul lo podemos leer en el capítulo 5, que habla de eso. El doctor Bob hace enfoque a la comunidad, eso que hicieron ellos de hablar uno con otro, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros en todas nuestras reuniones, ¿verdad? Compartir la fe, la fortaleza, la esperanza, ¿ya? Y en esto hago mucho énfasis y espero no resentir a algún compañero que nos escucha, pero las reuniones nos recuperan, son importantísimas. Yo no desvirtúo el poder terapéutico de la reunión, pero en la reunión compartimos fortaleza, fe y esperanza. O sea, vea, la fe de que sí puedo, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La fortaleza de que hay gente que llega con problemas más serios que los míos, oiga, y me dan ese motivo para continuar, ¿verdad? Vienen yo en circunstancias peores que las mías y yo vengo llorando y me dan esa fortaleza. Lo que recupera son los 12 pasos, porque los 12 pasos y las tradiciones son completamente espirituales, nos permiten a nosotros, a ese monstruo que dice uno de ellos, escribe ahí en aquella novela de finales del siglo XIX, el doctor Hyde, el doctor Jekyll o el señor Jekyll, ¿cómo no recuerdo, que se tomaba una pócima y se convertía en un monstruo, que eso somos nosotros cuando bebemos. Inclusive ese monstruo está ahí, ese monstruo está encerrado, Marcial. No podemos permitir de que, decía un compañero ahí, el Cerrito, se me olvidó el nombre, don Carlos Bejarano, en paz descanse, digo el apellido porque ya él falleció. Don Carlos decía que ni siquiera un dedo que salga de la jaula de ese monstruo, porque con solo un dedo hace daño, y es la lucha constante. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos nuestra escobita, que es el 10º paso, para hacer ese inventario inmediato, a veces no solo en las noches, inclusive en el diario vivir, en algún instante en el día. A cada rato se puede hacer. A cada rato, sí. Entonces es interesantísimo que cuando este señor dice, y también nos enseñó los principios éticos, ¿ya? Los valores espirituales que están en los pasos, don Marcial, la honestidad. No me le estoy adelantando. Sí. Espera. No sé si Santos quiere aportar algo. No, ahora que decía Marcial sobre los alcohólicos recuperados, bueno, sí, él trabajó en el hospital y recuperó a 5.000 alcohólicos conjuntamente con la Madre Ignacia. Ajá. Él trabajó a la par de la Madre Ignacia. Cuando el doctor Bock estuvo en su lecho de muerte, ya en las últimas, Bill, ahora que hablaban de cómo era Bill y cómo era Bock, que era el contrapeso de Bill, Bill lo que él pensó era hacer un mausoleo para poder depositar los restos del doctor Bock y conjuntamente el de él, un mausoleo que dijera toda la historia de Alcohólicos Anónimos. Y ahí fue donde sale la frase de Alcohólicos Anónimos, hagámoslo sencillo. Por eso sale esa frase, porque Bill quería hacer un mausoleo. Aquí yace uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos y el doctor Bock se negó y le dijo que no, que lo hiciéramos sencillo. Hagámoslo sencillo, Bill, una tumba nada más con una cruz y punto. Entonces de ahí sale esa famosa frase, hagámoslo sencillo. Qué interesante y qué bonito. Yo lo que digo ahí del doctor Bob es como, ¿cómo decirle? Cuando... Acá tengo un dato rápido
para dejar claro lo de el nombre y toda la historia de él. Dice Robert Albury Smith, que finalmente sería conocido por los agradecidos alcohólicos como el Dr. Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, nació el 8 de agosto de 1879 en la habitación que daba al frente en una amplia y fuerte casa de madera del siglo XIX en la esquina de la calle Central y Summer del San Joseph, Vermont. Fue hijo del juez Walter Perry Smith y señora, influyente en los asuntos de seguros, de negocios cívicos. El juez Smith formó parte de la Corte sobre Pruebas delegado en el condado de Caledonia, Vermont, y también fue abogado del Estado, miembro de la legislatura del Estado, superintendente de las escuelas de San Jorge, director del Banco Mercant National y presidente del Banco Saving, no sé qué, el inglés no es muy bueno. Además enseñó en la escuela dominical durante 40 años. O sea, no era cualquier cosa la familia del amigo, ¿verdad? Y entonces donde uno dice, porque a veces tildamos a los borrachos porque vienen de familias muy pobres o de la calle, ¿verdad? Y no hay necesidad, hasta el más puro de estos. Hay unos dichos de estos también, que hay uno que me agrada mucho, que dice, dentro de los, como decía Bill, ahí dice uno que él puso sobre su escritorio. El doctor Bob tiene una placa definiendo la humildad. Eso estaba en su escritorio que decía, la perpetua tranquilidad del corazón es no tener problemas, es nunca estar enojado o apesadumbrado, irritable o dolorido, no estar extrañándome de nada de lo que me hacen, sentir que nada se hace en contra mía, es estar tranquilo cuando nadie me alaba y cuando soy culpable o despreciado, es tener un bendito hogar en mí mismo en donde yo puedo entrar, cerrar la puerta, arrodillarme ante mi Padre en secreto y estar en paz, como en un profundo mar de tranquilidad cuando todo lo que hay a mi alrededor y cerca de mí aparentar y cerca de mí aparente ser un problema. O sea, una definición de humildad muy profunda para alguien como yo, ¿verdad? Después hay otros también que son interesantes. Date para ver aquí otro que me encontré. Indudablemente que el carácter del Dr. Bob tuvo una fuerte influencia en dar forma a las juntas de la localidad. Como Bob de Akron lo vio, una de las grandes diferencias entre Akron y Nueva York, al igual que entre Akron y Cleveland, fue que nosotros no contábamos en aquel entonces con nuestras historias de bebedores en las juntas. No necesitábamos hacerlo. El padrino del hombre y del Dr. Bob salían los detalles. Francamente no creíamos que le importara a nadie. Además ya sabíamos cómo beber. Lo que queríamos aprender era cómo volvernos sobrios y permanecer sobrios. O sea que le daba más importancia a buscar la sobriedad que a contar las historias de alcoholismo. Esto eran los grupos de Akron y de Nueva York, pero había un contraste con los otros grupos, ¿verdad? Porque es importante saber que después de que se fundó el grupo de Akron, que fue el primero, se fundaron grupos en Nueva York y se fundaron en Cleveland y en esta otra, en Akron, bueno, y en Nueva York y en Cleveland, que fueron los primeros que nacieron ahí. Después hay otras frases por aquí, para ver, porque son unas poquitas nada más. Dice aquí, era un orador muy tranquilo y daba la impresión de estar agradecido, dijo Ed, un veterano de Akron. Algunas veces señalaba con el dedo o extendía sus brazos, pero no gesticulaba mucho y en la junta siempre usaba traje y corbata. Cuando iba a una junta de alcohólicos anónimos era simplemente otro alcohólico, no era un doctor ni ninguna otra cosa. O sea, esas son las opiniones que tienen algunos veteranos que convivieron con él, ¿verdad? Entonces, hay otra parte también que, bueno, podríamos decir que es también muy, muy interesante de lo que es la vida de él. La búsqueda espiritual, dice que Bill, el doctor Bob, cómo me castiga la mente, ¿eh? Dice,
Espérate para ver por aquí. Esto me va a disculpar que lea, pero es que ya mi memoria para mí no es así tan fácil. Recordar Entonces ya tan- ya no estamos como sí, para- tantas cosas, ¿verdad? ni con sopa de pescadito, que le sean a uno, cabecitas de pescado para la memoria. Dice, es que hay varias etapas de lo que él buscaba, su propia sobriedad, ¿verdad? Dice que estaba en mortal ansiedad con respecto al trabajo de toda su vida e intentaba con lo mejor de él vivir el juramento de doctor, dijo Smithy. Smithy era el hijo. Era muy competente y procuraba constantemente conservarse al frente en los buenos desarrollos del campo de la medicina. No creo que alguna vez llegara a perder de vista los ideales que le fueron infundidos durante su entrenamiento médico, o que siquiera dudara de sus principios. Estos eran verdaderos para él y se sintió herido cuando oyó de doctores que operaban innecesariamente por el interés del dinero adicional, aunque él nunca mencionó a nadie, ningún nombre, ni siquiera a su propia familia. O sea, eso es un ejemplo de qué tipo de persona era, ¿verdad? Él era muy humilde. Vemos así que el doctor Bo estaba fácilmente a disposición de cualquiera, consultado constantemente por varios miembros de Alcohólicos Anónimos, virtualmente desde que Alcohólicos Anónimos comenzó hasta que la enfermedad le hizo imposible ver a nadie. Era una presente persona, dijo Madeleine, en uno de los más dulces y simples de los recuerdos. No era el tipo de levantarse y participar. Decían, hola, doctor Bore, y todo lo que obtenían por respuesta era, hola. No obstante, yo estuve realmente apegada a él y conocí a Bill. Me ponía nervioso dentro de mí porque cada vez que Bob o Bill venían, decían, ¿dónde está Madeleine? ¿Dónde está Madeleine? Bueno, esta era un personaje de la vida de ellos dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. O sea, sobre esto hay un montón de datos también de lo que él vivió al final de su etapa, cuando ya era el último año que él vivió. No sé si alguno quiere hacer otro tipo de comentario, mientras tanto buscamos esto otro, o agregar algo más. Sí, acordémonos que el doctor Bob inspiró los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos. Ahora lo decía el compañero Marcial, la honestidad, que es la capacidad de ser sincero consigo mismo y sincero consigo mismo y con los demás, que es crucial para reconocer el problema de adicción que tenemos, ¿verdad? La humildad, reconocer que uno no puede controlar las adicciones y que necesita ayuda de un poder superior, ¿verdad? Él hizo hincapié en el servicio, ¿verdad? En el servicio, ese servicio altruista es la palabra. Sí, altruista, que son los cuatro absolutos de los grupos. Ajá, el acto de ayudar a otros, en el principio, que es el principio central del programa de Alcohólicos Anónimos. La esperanza, la creencia en la posibilidad de cambio y recuperación, que es vital para nosotros, ¿verdad? La fe, que es la confianza en un poder superior, sin importar la interpretación que le demos nosotros a ese poder superior, ¿verdad? La gratitud, que es importantísima, ¿verdad? Y ahora lo leía don Marcial, que apreciar el proceso de recuperación y los pequeños logros para fomentar una actitud positiva y ayudar a mantener nuestra sobriedad y a otros compañeros. Eso es importante. Él hizo mucho énfasis en eso. Aquí tengo un dato que es interesante, disculpa. No, sí. Dice que el doctor Wolf fue sanado inmediatamente, de acuerdo con Paul. Durante 2 días estuvo pidiendo disculpas a todas aquellas personas que había sentido que lo estaban persiguiendo. Al lunes siguiente estaba de regreso en su práctica. Papá me dijo que estuvo buscando una revelación espiritual, que a alguna gente le puede llegar repentinamente, dijo Smithy. Tenía la esperanza de que le fuera revelada de esa manera. Trabajó mucho para lograrlo y como no llegaba, pensó que quizá él estaba fallando en alguna forma. Todos los días estudiaba sobre algún asunto religioso, por lo menos durante una hora. Fue un proceso largo, lento.
El resultado neto fue que tuvo una comprensión amplia y profunda de los asuntos religiosos y espirituales. Había logrado realmente la meta, aunque nunca le fue revelada de una manera súbita. Hasta el día en que murió, dijo Dorothy, sintió que si solo tuviera una comprensión más espiritual en su forma u otra, podría entregar a otros este mensaje. O sea, que lo que Bill vivió es lo que muchos han pretendido vivir. Doctor. Y él Doctor Bob, ¿qué dice Bill? No, lo que hoy es esto. Bill sí entendió un mensaje espiritual. Entonces, Bob buscó por medio de los estudios llegar a encontrar eso, de sentir eso, y no pudo nunca. Y eso nos ha pasado a muchos alcohólicos. Algunos sueñan con que me aparezca una imagen y ese tipo de cosas. Yo una vez pregunté que cómo se lo preguntaron los veteranos del grupo, que cómo sentía yo si espiritualmente había progresado. Y empezó a hacerme una serie de preguntas simples de la vida que había llevado desde que llegué al grupo hasta el día que estaba ahí. Y entonces me decía, todos esos cambios son logros espirituales. No hay necesidad de que aparezca una imagen ni nada de ese tipo de cosas. ¿Sí? Estamos buscando que para ver eso, que para que uno se lo ilumine el cuarto se tendría que echar en un viaje, ¿verdad? Un viaje raro, una nota rara. Y gracias a Dios ya yo no peleo con eso, ya Dios de una manera perfecta, por medio de los Alcohólicos Anónimos, han desplazado esa obsesión pertinaz en mi cabeza. Yo no pienso ni peleo con el trago, ni pienso en las drogas, las demás drogas. Esto es muy importante. Vea, a veces yo voy a salirme un toquecito. Es importante, a veces hay compañeros que dicen, ¿para qué conocer de lo que están hablando? ¿Para qué? ¿De qué me va a ayudar a mí eso, verdad? Y comprender el origen del programa de Alcohólicos Anónimos me refuerza a mí las creencias, ¿verdad? En la comunidad. Vea, inclusive el conocer, el estudiar o investigar más bien el origen de Alcohólicos Anónimos, cómo es que nació, quiénes fue lo que fundaron, la influencia que tuvo tremenda don Marcial sobre la Iglesia Católica, santos, en el programa, es importantísimo saberlo, porque además de que se enriquece uno, se da uno cuenta de que, me permite a mí no caer en el fanatismo. Y una vez yo tenía un padrino, era muy malo, y él decía constantemente, el alcohólico mantiene una quimera. Entonces yo un día le pregunté que si él sabía que era quimera, ¿verdad? Y él me contestó con cierta arrogancia, eso está escrito en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero una quimera es un monstruo mitológico, es algo que no existe, ¿verdad? Nosotros mantenemos esa quimera, acordémonos que el programa de Alcohólicos Anónimos son es una técnica, no es técnica porque se me olvida el nombre, pero son ensayos literarios, escritos en ensayos literarios que dan en un periodo corto de lectura, da un concepto, ¿verdad?, de lo que es. Y eso lo adornan, tiene adornos literarios, eso quimera es un adorno literario. Entonces, estudiando y conociendo cómo es que nació Alcohólicos Anónimos, va uno entendiendo y no entra en ese fanatismo, santos, en que a veces el fanatismo lo lleva a uno a convertirse en un fariseo intolerante, a veces no, todo el tiempo, ¿ah? Y caer en ese estado es un problema, es más si uno está desarmado, santos, si no está practicando pasos ni tiene padrino, si se la está jugando solo, ¿verdad? Entonces su arrogancia, su prepotencia crece. Acordémonos que el licor que bebíamos no era más que un síntoma el síntoma más visible de la enfermedad, que ya que no bebemos, dice el capítulo 5, ¿verdad? Ya que no bebíamos y teníamos que ir a las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo y dónde fue que nos torcimos? ¿Por qué? ¿Por qué bebíamos? ¿Qué ocultábamos? ¿Qué dolor tan grande teníamos para embriagarnos de esa manera destructiva, verdad? Entonces es muy importante saber
cómo fue que se desarrolló. A veces hablamos de las tradiciones, que este mes que pasó, pues, hablamos de las tradiciones y nada más nos quedamos con el encabezado, ¿verdad, Santos? Y no profundizamos en el valor espiritual de la tradición. Una tradición que se pisotea mucho por desconocimiento es la doceava, ¿verdad? La doceava tradición. Ahí vemos a compañeros que andan detrás de otros compañeros en la doceava, viendo líderes haciendo, yo inclusive fui uno de esos, yo puse muchos en pedestales, ¿verdad? Y luego esos ídolos tuve que irlos bajando de ese pedestal, porque y lo que decía ahora el compañero Marcial, qué importante es cuando uno cruza una puerta de Alcohólicos Anónimos y se da cuenta que los títulos se quedan afuera, que en la puerta para adentro todos somos iguales. Inclusive yo un día de estos fui a un aniversario y todos llamaban al compañero que cumplió un año Don, perdón, casi digo el nombre, Don, ¿va? Inclusive el Don no es un título. Dentro de Alcohólicos Anónimos nos tratamos sin ni siquiera el Don, ¿va? Y hay muchos, y yo he visto mucha gente muchos compañeros por desconocimiento, que lo de ingeniero, doctor, licenciado, Sí. Licenciado, no, de la puerta para adentro todos somos iguales, ¿sí o no, Marcial? Todos somos ¿Cierto? iguales, ya de la puerta para afuera ustedes sea lo que, inclusive hasta ahora que la tendencia LG, ¿cómo es que le dicen? Los compañeros que son gays, ¿verdad? De la puerta para adentro son compañeros y los tenemos que ver como compañeros. Las compañeras que ¿cómo se llama? Que prestan el servicio el servicio más antiguo de la historia, ¿verdad? También es una compañera y hay que verlas como enfermos, igual que me vieron a mí. Entonces el doctor Bob fomentó esa igualdad entre todos, ¿verdad? ¿Para qué? También para la unidad. Y muchas veces en esto hay que profundizar para saber, porque una vez a mí me dijeron, hace mucho tiempo, me dijo un compañero, qué tristeza estar en un programa que uno no entienda. Y tenía razón, y el programa es de humildad, sencillez y generosidad. Y en ese sentido, un miembro de Alcohólicos Anónimos no se va a sentir impulsado a beber, ¿cierto? Así es. Compañeritos, ahí había un discurso que dio, el último discurso que dio el doctor bueno. Bob. Vamos a ir aquí al compañero desde el cuarto piso, que nos va a hacer el favor de pasarnos el último discurso que dio el doctor Bob en 1950. Esta grabación es la última charla del Dr. Bob en la primera convención internacional en Cleveland, Ohio, en 1950. Y ahora, uno de nuestros cofundadores, el Dr. Bob. Queridos amigos de Alcohólicos Anónimos, creo que sería un error si no aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a Cleveland. No solo a esta reunión, sino a todas las que ya pasaron. Realmente espero que la presencia de tantas personas y las palabras que han escuchado sirvan de inspiración. Y no solo para ustedes, sino que también puedan comunicar esa inspiración a los hombres y mujeres en casa que no tuvieron la fortuna de poder venir. En otras palabras, esperamos que su visita haya sido tanto placentera como productiva. Me causa una gran emoción ver un mar de rostros como este, pues siento que posiblemente algo que hice hace varios años tuvo algo que ver para hacer esta reunión
posible. También me estremece pensar que todos tuvimos el mismo problema. Todos hicimos las mismas cosas, todos obtuvimos los mismos resultados, en proporción a nuestro empuje y entusiasmo y perseverancia. Si me permiten incluir una nota personal en este momento, déjenme decirles que llevo 5 meses en cama de los últimos 7. Mi fuerza no ha regresado como me gustaría, así que mis comentarios serán muy breves por necesidad. Quisiera hacer énfasis en 2 o 3 cosas que ahora me vienen a la mente. Una es la simplicidad de nuestro programa. No vamos a hablar de complejos freudianos y de cosas que son interesantes para la mente científica, pero que tienen poco que ver con nuestro trabajo en Alcohólicos Anónimos. Nuestros 12 pasos, cuando se completan hasta el final, se resumen con las palabras amor y servicio. Entendemos lo que es amor y entendemos lo que es servicio. Así que recordemos esas 2 cosas. También recordemos controlar ese músculo errante, la lengua. Y si debemos usarla, usémosla con gentileza y consideración y tolerancia. Y una cosa más. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no se hubiera tomado el tiempo para explicarnos las cosas, para darnos una palmada en la espalda, para llevarnos a una reunión o 2, para hacer pequeños actos de amabilidad y consideración en nuestro nombre. Así que jamás lleguemos a ese grado de complacencia arrogante que no nos permite estirarle la mano o intentar ayudar con aquello que nos ha sido tan benéfico a hermanos menos afortunados. Muchas gracias. Perfecto. Veo qué bonito ese último Claro. discurso de la charla que dio el doctor Bob en 1950, antes de su muerte, ¿verdad? Que fue el 16 de noviembre de 1950, si no me falla la memoria. El día que murió. Yo aquí estoy complicado, yo no sé por qué aquí, por las redes sociales, en el Facebook nadie me escribe, nadie pone nada. No sé si será que como no está la que siempre trabaja las redes sociales, doña Vivian, pero no sé, nadie pone nada. Pero sí tengo 2 preguntas del Facebook. Hay un problema de género ahí entonces. No sé si será género que llama. La vez pasada decimos que era el promotor. ¿Será? Sí. Bueno, pero aquí por el WhatsApp, sí, tenemos 2 preguntas. Dice, me llama la atención cómo el doctor Bob ayudaba sin esperar ningún tipo de reconocimiento. ¿Cómo entienden ustedes ese espíritu de servicio desinteresado? Es que ese es el principio de Alcohólicos Anónimos, ayudar desinteresadamente a las personas. Cuando, por ejemplo, las historias de Alcohólicos Anónimos, y está una de Bill en el hospital con el irlandés, que le preguntaba qué iba a ganar él con eso, por qué venía a hablar con él, cuánto le iba a cobrar, y él le dijo que no iba a cobrar absolutamente nada. Entonces, ¿qué saca usted de esto? Lo único que saco es la sobriedad. Entonces, Ahí estaba muy fácil definido en la última frase que decía. ¿Qué es en sí el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos de recuperación? Amor y servicio. ¿sí? O sea, es dar lo que se recibe sin esperar nada a cambio. Nada. Si la otra persona captó el mensaje, excelente. Si no lo captó, nos duele porque sabemos a dónde va a ir a dar, pero es decisión de cada quien tomar el mensaje o no. Entonces, ese es el gran beneficio. Cuando yo doy, soy el más beneficiado. Si no lo doy, corro el riesgo de perderlo. Eso sí está dentro de los mismos principios de Alcohólicos. Sí, porque le da traspasar ese... Es traspasar, me lo dieron de gratis, debo darlo igual. Y estar dispuesto a darlo en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice la segunda pregunta.
El doctor Bob decía que la solidaridad se mantiene compartiéndola. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Dónde compartir sus testimonios han ayudado a otras personas? No, sí, digamos, parte de lo que hoy en día estamos haciendo aquí es compartiendo el mensaje de Alcohólicos Anónimos. En los grupos de Alcohólicos Anónimos también se da el mensaje a través de la tribuna o a través de hablar con otro compañero. O a veces cuando lo llaman a uno para que vaya a hablar con una persona que tiene deseos de dejar de beber. Entonces ahí él está compartiendo ese legado de transmitir lo que por gracia recibí. ¿Me vas a decir algo, Jorge? No. Sí, yo sería muy jactancioso pretender aquí decir a quién ha ayudado, a quiénes he ayudado, porque más bien a mí me ha ayudado todos los compañeros, son los que me ayudan, porque dando es como recibo, dice San Francisco de Asís, dice nuestra oración en el 11º paso. Comprender sin ser comprendido, amar sin ser amado, ¿verdad? Esto es un programa altruista, yo no recibo ninguna remuneración, ni mucho menos. En el momento que lo haga, desvirtúo el sentido espiritual del programa. Entonces, dando con generosidad de lo que me han dado, devolviendo con generosidad de lo que me han dado, eso es suficiente para mí. Inclusive nuestras caras no se ven en televisión, ni en la radio, ni en Facebook, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie más que nosotros, los alcohólicos, sabemos el daño que nos hace las ansias de poder y prestigio, ¿verdad? Entonces, eso es un arma de doble filo. Entonces, y que se me va a inflar el ego, va a creer que yo soy muy carga, y no, esto es solo por la gracia de Dios. Tal vez sí, ahí, diga, Santos. Digamos, por ejemplo, hay algo interesante, por ejemplo, casi cada tradición se relaciona con algo. Por ejemplo, la 8ª tradición va en la primera pregunta que hicieron. Digamos, que el mensaje no se puede cobrar y tengo que transmitirlo. Y si nos vamos al paso 12, ¿qué es lo que nos dice el paso 12? Que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de los 11 pasos restantes, tratamos de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Que el alcohólico, por ejemplo, ¿cómo se mantiene un alcohólico? Transmitiendo la dávida que por gracia recibió. Así es como se mantiene. No, y es bonito porque, digamos, en los grupos normalmente, bueno, en el de Quesada Durán, había un grupito que siempre se iba a compartir a otros grupos, lo que llama uno una visita recíproca, que es para qué efectos, para exactamente, digamos que en los grupos cuando somos cinco por decir algún ejemplo, entonces ya si los 5 agarramos tribuna, pues normalmente vamos a hablar de lo mismo, ¿me explico? Cuando uno va a compartir a otros grupos, va uno a escuchar a otras personas, a otros compañeros, ya que van a tener, lógicamente, todo va a ser referido sobre el alcoholismo, lógicamente, pero van a tener su propia historia, su propia versión. Como decimos nosotros, es la misma película, pero con diferente actor, entonces se cuenta de una forma muy diferente. Entonces, cuando uno va a compartir, entonces uno va a escuchar una nueva versión, tal vez, de ese mensaje, que eso es lo importante, con lo que decía ayer el doctor Bob, compartiendo, se da esa fe, esa esperanza y esa experiencia para los nuevos principalmente. Muy importante eso que decís vos, porque a veces el mensaje se da, pero a veces parece que están jugando un teléfono chocho, ¿va? Dicen cada cosa tan rara y que no está ni escrita, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, la última pregunta, hay compañeros que me cuentan que ellos han ido a internar a un compañero y llega primero lo dejan internado, llega primero el compañero que quedó internado que ellos a la casa. ¿Y quién se fortaleció? El que lo internó. Exactamente, y uno va a decir, yo no vuelvo a hacer eso, no. Hay que continuar, es un apostolado. Aquí hay que regañar a la gente para que escriba. Digo yo,
Aquí pone una estimable oyente, aquí estamos. Qué hermoso discurso. Yo soy afortunada y bendecida de escucharlos cada semana y como he aprendido, como persona no alcohólica, me da esperanza de ver cómo, vamos a ver aquí, para darle aquí más, de ver cómo una vida puede transformarse tanto. ¿Qué parte del legado del Dr. Bob consideran que aún sigue guiando Alcohólicos Anónimos en Costa Rica? Eso ya es tipo pregunta que hace la... Entonces se lo voy a repetir. ¿Qué parte del legado del Dr. Bob consideran que aún sigue guiando Alcohólicos Anónimos en Costa Rica? El amor y el servicio. ¿El programa? Sí. Este programita. Ojalá que fuera la humildad, Así, anteponer que es ante muy, todo. es muy La necesaria. humildad se supone que es la base. Se supone En que el es la buen base, sentido. correcto. Ojalá que fuera esa, porque a veces se suben los humos Ajá. y las personas creen ser más que otras y en Alcohólicos Anónimos no cabe. No, el Bill escribe, nos deja muy claro eso de la humildad cuando él nos comparte que él, habiendo escrito los pasos y las tradiciones, no podía superar las depresiones, ¿verdad? Que viejos veteranos que habían empezado con él habían logrado deshacerse de las depresiones, pero él no podía. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? Él es cuando escribe que lo que estaba haciendo mal era poner la carreta delante de los caballos. O sea, que para que esto funcione, tiene que ir la humildad adelante y el intelecto atrás. Si no, esto no va a funcionar. Porque si usted lo hace al revés, ¿qué pasa? Usted va voy a hablar de nosotros, los de Tres Ríos. Usted va al Parque Tres Ríos y hay compañeros que están en actividad que te hablan del cuarto paso, te hablan de una tradición, ¿verdad? Y muchas veces dicen, hey, esos carajos saben en la literatura mejor que uno y no dejan de beber. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Que ponen el intelecto adelante y la humildad atrás. No hay humildad, además, no la ponen atrás, no hay humildad. Si es que no hay, Ni humildad si es que no hay. para reconocer de que hay un problema y que solos no podemos, que tenemos que buscar ayuda y la ayuda está, la medicina está en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y eso es lo más difícil. Yo quería hacer un comentario nada más de tipo personal. Hace 2 años y unos meses tuve la oportunidad de estar en la casa del Dr. Bob. Unos compañeros del grupo jóvenes Quince en Nueva York nos invitaron después de una reunión que estaba compartiendo con ellos allá una semana de unidad. Y fuimos a conocer la casa. La casa ya no pertenece a la familia de ellos, pertenece al Estado. Okay. Está remodelada, pero dejaron todas las cosas que él tenía puestas. Y se sorprende uno el grado de ¿cómo se pone? El grado que tenía, la obsesión que tenía por beber. Porque vienen el montón, la casa es de 2 plantas y hay un sótano. Pues el hombre se la agenciaba para mandar desde arriba el guaro que le cayera al sótano. O sea, en unas botellitas pequeñas. Fue entubando por la casa de él mismo, para que la doña no le descubriera dónde estaba el guaro. ¿Va? O sea, hay una serie de historias ahí que uno dice, ¿cuál es el grado de obsesión? Dice que nunca usó la tina del inodoro, que muchos escondían ahí el guaro, porque dice que era muy obvio conseguirla ahí. Dice, ahí no. Entonces, ahí se ve dónde, y ahí todavía hay botellas ahí puestas, ¿verdad? Eso es una fundación que le da mantenimiento, la casa solo la abren de 2 de la tarde a las 6 y ciertos días, pero a la par están los señores que cuidan la casa. Todo eso es un museo, ¿verdad? Ahí también te venden recuerdos y cosas de esas, pero todo eso es recuerdo. Es igual que la casa de Bill, pero esa queda más cerca y entonces es más fácil. Esa es que había que rodar 9 horas en carro, desde Nueva York hasta Akron, hasta Ohio, ahí. Pero ahí tuvimos la oportunidad también de conocer todo lo que está envuelto en eso, ¿verdad? Una oficina de servicios generales muy amplia. Estuvimos viendo donde está el cementerio, donde está Bill D. y de la del doctor Bob y la esposa, que como decían, nada más dice el nombre de ellos, no tiene nada de identificación de nada.
Eso está claro. Y después estuvimos también en la casa de esta señora Henrietta, que fue clave para que ellos dos se comunicaran. O sea, todo eso son parte de lo que a veces no nos interesa mucho. A veces algunos no se preocupan de dónde nació esto, cómo. Somos parte de algo y no sabemos qué y por qué, ¿verdad? A veces usted le pregunta a alguno qué sabes de los pasos, de los que están ahí, pero todo eso tiene una historia. Yo un día esto analizaba con un compañero que si actualmente en los grupos es difícil tomar algunas decisiones porque hay como 20 y todos pensamos diferentes, allá 10 se acomodarán, pero los 20 son diferentes. ¿Cómo debe haber sido redactar todo eso? Porque acordemos que las tradiciones opinaron todos los grupos que había en aquel momento. Y decían que eso era 1 kilómetro de opiniones, ¿verdad? Y también decían que si se hubieran aceptado, ningún ser humano podía estar en Alcohólicos Anónimos. Tales eran las condiciones. Entonces, ¿cómo llegar a encontrar lo que era esencial? O sea, lo que en realidad es el sentido. Tiene que ser desde un punto de vista totalmente espiritual. No se puede como verlo desde el punto de vista humano, no tiene que ser espiritual. O sea, tiene que nacer de alguien o de algo. En la casa de Bill hay alrededor de unos 600 o más libros. O sea, ahí tiene ahí psiquiatría, psicología, religión, de un montón de religiones. Yo no sé si él se tragó todos esos libros, leyéndolo, obviamente. Pero todo eso fue para crear precisamente esa apertura mental que él necesitaba para desarrollar eso. ¿Y vos qué hacía? Era el equilibrio. Por eso yo le decía a don Jorge, era la parte, o sea, las cosas que hace Dios las hace bien hechas. Había uno que iba, tenía la capacidad para eso, pero había que balancear, ¿verdad? Porque si usted lo dejaba que se fuera, ya no iba a funcionar. Entonces ese fue el equilibrio. Incluso después, cuando Walt murió, que Bill siguió, Bill murió hasta el año 70, o sea que vivió 20 años más. Ya se fue más, pero ya estaban todas las bases, ya hacía conferencias y todo, que incluso dentro de la historia que leí aquí, Bob se oponía a la formar la conferencia. Él decía que no era necesario, hasta que lo convencieron unos años después, cuando ya la salud de él era. Y entonces Bill le dijo, nosotros vamos a morir, y esto tiene que seguir. Entonces tenemos que dejar algo que no corra peligro con los cambios que va a haber dentro de la misma humanidad. Entonces, eso nace desde un punto de vista espiritual. O sea, no es normal que alguien como yo no es normal que alguien como yo me ponga a analizar esas cosas. No, se necesita algo más de eso. Ok, bueno, decirle al productor desde el 4º piso que tenemos un audio por ahí dando vueltas que acaba de llegar. ¿Ves? Hay que regañar a la gente para que mande. Adelante, compañero. Quería compartirles una bonita reflexión sobre el Dr. Bob. Y dice así: cuando uno se acerca a las memorias del Dr. Bob, descubrimos que no solo se está leyendo la historia de un médico que venció el alcohol, se está entrando en un contacto con un corazón humilde, sincero y profundamente humano, que sus palabras no solo hablan de perfección, sino de propósitos, que no solo se habla de fuerza, sino de entrega. Y desde la perspectiva de una persona no alcohólica, esas memorias nos tocan de una forma especial, porque nos recuerdan que la verdadera transformación no nace del orgullo, nace de la honestidad. Muy importante y muy bonito, que la grandeza no está en nunca caer, sino está en tener valor para levantarse y sobre todo tender la mano a otros para que también se levanten. El Dr. Bob nos enseña que acompañar, servir, escuchar y estar presentes puede cambiar vidas. Su historia muestra que cuando alguien decide compartir su experiencia con humildad,
la oscuridad retrocede y aparece una luz que guía a muchos. Hoy, al recordar sus memorias, yo también me inspiro a caminar con más compasión, con más paciencia, con más gratitud por cada persona que lucha diariamente por un nuevo comienzo, porque es su ejemplo, el ejemplo del Dr. Bob. Seguir vivo en cada historia de recuperación, en cada palabra de servicio y en cada paso valiente que alguien da hacia una nueva vida. Gracias por regalarme estos minutitos para compartir la reflexión. Les mando un abrazo a cada uno, muchas bendiciones y excelente cierre de mes de las tradiciones. Muchas gracias. Gracias a nuestro estimado oyente que nos Muy mandó ese bueno, audio. Y excelente. recordarle que en nuestras reuniones agradecemos profundamente a nuestros compañeros y compañeras de los grupos que con el sombrero de nuestra séptima tradición hacen posible que llevemos el mensaje a través de la emisora Radio Costa Rica, que nos abre sus puertas con generosidad y cariño. Agradecemos profundamente a los compañeros y compañeras de los grupos que, con el amor y responsabilidad, hacen su valioso aporte a nuestra séptima tradición. Gracias al Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, al Grupo 4M60 en Desamparados, Grupo Magallanes, Grupo Charlas de Oro en Guanacaste, Grupo Llano en Desamparados, Grupo Nuestra Salvación en San Lorenzo de Tarrazú, Grupo Única Vida y al Grupo Institucional del Hospital San Juan de Dios, Amor y Servicio. Su generosidad nos proyecta a seguir llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de este su grupo radial, Voces de Amor y Servicio. Aquí nos entró otro en el Facebook. Vamos a ver si nos da tiempo, somos 2:21. Por lo menos leamos. Dice, me gustaría saber qué los motiva a cada uno de ustedes a seguir sirviendo dentro de los grupos y la comunidad. Porque yo quiero ser ese puente y aprender para llevar a transmitir estos mensajes al que tanto necesita, porque es triste ver cómo personas pierden la batalla. Esto es una persona no alcohólica. Es que es una persona no. Lo que hace la... Personalmente a mí lo que me motiva es que el mensaje llegue, sea que se concrete o no, pero que llegue, ¿verdad? A veces llevamos el mensaje, no se concreta, pero la persona de ahí quedó con esa espinita, ¿verdad? Que hay un lugar donde se puede recuperar, ¿verdad? Acordémonos que Alcohólicos Anónimos no es la panacea. A ver, nosotros no somos la pomada canaria, pero hay gente que se recupera en la religión o en otras agrupaciones, ¿verdad? Pero eso es lo que lo motiva a uno, es lo que hablábamos hace un rato, dar, porque dando es como recibimos. Así eso es muy, muy interesante, vamos, a mí me vacilan con la cuestión esta de que uno le gusta servir. Entonces, dentro de la estructura, un poquito más allá, yo le hice la inversa. Yo empecé como RCG en el grupo que es Sauran. Y de ahí iba a empezar con MCD. Pero de cuestiones del área y eso, entonces no pude continuar. Pero me llamaron para que siguiera sirviendo dentro, o sea, como un servidor más dentro de la estructura de la OSG. Entonces ya estoy trabajando en los grupos de institucional, de ¿cómo se llama? De nóminas, de finanzas. Me explico, siempre me ha gustado eso, porque como vos decís, Jorge, dar y recibir, o recibir y dar, de algo que nos han dado. Dando es como... Entonces a mí me vacilan con eso, porque dando es como recibir. Yo hice el recorrido a la inversa, claro, tengo que retomar para llegar otra vez a donde empecé originalmente. Y esos servicios muy difícilmente, que inclusive hasta los Alcohólicos Anónimos se den cuenta que existen y son necesarios para que esto continúe funcionando. Inclusive para el que no ha nacido, para que todavía no ha nacido y que ya esto lo que decía ahora, no sé quién, que cuando ellos entregaron las riendas de Alcohólicos Anónimos a la conferencia, era porque ellos iban a morir, ellos no iban a ser eternos, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, vea, los compañeros nuevos, ¿verdad? Hay que darles una buena información y hay que involucrarlos en los servicios para que esto continúe. Sí, adelante, 4.
No, y no sé si alguien más tiene algo que agregar ahí en cuanto a la... No, la yo creo pregunta. que el ánimo de prestar ese servicio es por el mismo beneficio en sí. Digamos, yo viví las consecuencias del alcoholismo. Yo sé hasta dónde me llevó, qué perdí, ¿verdad? Puede haber perdido muchas cosas materiales, sentimentales, muchas cosas de esas, pero lo principal es que estaba perdido yo, como ser humano estaba perdido. Entonces, los alcohólicos anónimos me reubican, me dan una nueva manera de vivir, y me dicen que para sostenerla debo volverla, debo darla, ¿verdad? Y se siente esa satisfacción, se siente... ¿cómo le puedo decir? Es satisfactorio ver que una persona llega un día al grupo y sigue llegando y a los 2 años está ahí todavía, o 3 años, después de haber superado una etapa difícil, de conocerlo cómo llegó. Entonces uno dice, algo he estado haciendo, por lo menos mi presencia ahí, ¿verdad? Soy uno más, pero hay mi presencia, y todo eso me causa a mí un beneficio. Y beneficio a otros también. Por eso ahora, lo que decía don Jorge, esto no para aquí. No. Un día nos vamos a morir nosotros también. Nosotros vamos de paso, correcto. ¿Y cuántos sabremos si los nietos o los bisnietos irán a necesitar de esto? Ajá. Nadie es capaz de saberlo, ¿verdad? Y entonces tenemos que, con responsabilidad, saber ceder para que otros sigan, pero que sigan por los caminos correctos de Alcohólicos Anónimos. Por eso fue toda la estructura que esta gente montó. ¿Por qué? Porque siempre que una organización, por ejemplo, esos grupos de los OFOR, porque fallaron por mezclar las cosas de otra manera, ¿eh? O sea, por eso Alcohólicos Anónimos se dedica única y exclusivamente al problema con el alcohol. Incluso a las personas que llegan se les dice, aquí solo se resuelve un problema. Si usted quiere, la manera de beber y de vivir, pero eso es decisión de cada quien. Aquí no resolvemos problemas familiares, ni económicos, ni le buscamos trabajo a nadie, eso no cae aquí. Es el alcohol, la recuperación lo que sea, nada más. Esa es la función, pero entonces así debe seguir. Sí. Ahora, perdona, para terminar, ahora tenemos un inconveniente que es la, ¿cómo se puede decir? La tecnología. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos no había teléfonos, celular ni había nada. Entonces nada me distraía, yo solo escuchaba allá. Ajá. Ahora, ¿quién no tiene esto? ¿Y quién no está así, aquí? Y él. Y dígales que guarden. ¿Entiende? Eso es parte de esto. Yo creo que habrá que adaptarlo, pero eso le tocará a otros ya. Lo del futuro. Porque hay que adaptarlo para que siga funcionando. Incluso ahora, los libros, ¿para qué comprarlos? Aquí están. Ahí están. Hay que comprarlos. Pero hay que comprarlos. Ya no hay que comprarlos. Pero leer, ya no nos gusta. Mejor jugamos con los libros ahí. Mientras que tras que no se compran, no se leen, porque tampoco es que la gente agarra eso ahí, el celular o la tablet o la computadora y ya el libro azul y se puso a leer. Nosotros tenemos que inspirar al cambio a los compañeros nuevos. Ya el compañero viejo es un cacho torcido, no lo vamos a enderezar. Lo podemos acomodar, pero enderezarlo no. Y cambiarle la mentalidad es una hazaña. Sí, y vea, y el valor espiritual muchas veces de comprar un libro es porque estamos cooperando con las oficinas, que es con lo que ellos generan platita, correcto, ¿verdad? Sí, y no copiarlo, mandarlo a copiar. Es parte de la estructura que debe seguir. Sí, exactamente. Entonces uno tiene que inspirar al cambio, ¿verdad? A los compañeros nuevos. Vamos listos. Ya estamos sobre tiempo, compañeros. Son las 2:28, ya vamos terminando, vamos cerrando, así que ya empecemos por don Jorge. No me queda más que agradecerle a mi poder superior, Dios, como yo lo concibo, por haberme permitido estar esta tarde con ustedes, a todas las personas que nos escuchen, que Dios los bendiga y los conserve mucho tiempo. Don Marcial. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar acá, a los compañeros de la radio, que siempre son tan amables de atendernos por aquí, y a ustedes que nos han puesto atención. La intención no es enseñar a nadie, sino dar un ejemplo de lo que es Alcohólicos Anónimos, una idea más o menos de cómo funciona,
¿Para qué? Para toda aquella persona que tenga problemas con su manera de beber, que se acerque a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Específicamente yo les invito al Central 460 en Desamparados, lunes y jueves de 6 a 8, los sábados de 5 a 7 y los miércoles un estudio de pasos de 6 a 8 también. Perfecto. Buenas tardes y gracias. Dale las gracias a Dios, a los compañeros de la radio, a los radioescuchas, a aquellas personas que tuvieron la gentileza y la amabilidad de sacar el ratito, que nos escribieron y algunos que nos escucharon. Tengan muy buenas tardes y gracias. Bueno, compañeros, darle gracias a todos nuestros amables oyentes, ¿sí? A los que nos escribieron en WhatsApp, aunque sea regañadientes, pero escribieron. Hoy no hubo humor con mensaje. No nos alcanzó el tiempo, pero no pasa nada. Para la próxima semana, si Dios lo permite. Y vamos a cerrar, como es una bonita costumbre, con la oración de la responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la organización de Alcohólicos Anónimos esté siempre allí, y por eso yo soy responsable. Más por la gracia de Dios, hasta la próxima reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Voces de amor y servicio escucharás, voces de amor y servicio escucharás.